Bienvenidos al Vermú de Nanociencia, una actividad dentro del festival 10 a la menos 9 que te acompañará durante 6 semanas para acercarte un poco más al mundo de lo nano. El vídeo de hoy inaugura la tercera semana del Vermú, dedicada al medio ambiente y las energías verdes. Carlos Martínez Barón, del Grupo de Nanoestructuras de Carbono y Nanotecnología del Instituto de Carboquímica del CSIC, nos hablará de su receta para obtener hidrógeno, uno de los elementos, aparentemente, con más potencial verde frente a los combustibles fósiles. Como siempre, comparte tus dudas o deja tus comentarios y los resolveremos encantados. O bien se los haremos llegar a Carlos el próximo viernes 13 de mayo a las 12 del mediodía, en la mesa redonda en Zoom que estamos preparando. Encontrarás todos los links en nuestras redes sociales. ¿Quieres un vermú? Tómalo con Nanociencia. Muy buenas, me llamo Carlos Martínez Barón y trabajo en el grupo de nanoestructuras de carbono y nanotecnología del Instituto de Carboquímica del CSIC. Como estáis viendo aquí en pantalla, os voy a hablar sobre una receta para obtener hidrógeno, agua, luz y una pizca de electricidad. Pero antes de entrar en el meollo, vamos a poner un poquito en contexto la situación en la que nos encontramos. Como ya sabréis, la humanidad se encuentra sumida en unas crisis climáticas y energéticas sin precedentes, debido principalmente por el abuso de combustibles fósiles, por el agotamiento de los recursos, y al final todo esto, de manera conjunta, está contribuyendo a que los efectos del cambio climático sean cada vez más severos y más drásticos. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar alternativas a estos combustibles fósiles, es decir, necesitamos soluciones. Una de estas posibles soluciones es el hidrógeno, ya que puede llegar a jugar un papel muy importante en nuestra sociedad. Para entender un poco por dónde van los tiros, voy a poner un ejemplo muy sencillito de qué es lo que pasa cada vez que arrancamos el coche. En este caso, cada vez que hacemos contacto, lo que pasa es que el combustible en cuestión se quema y se genera dióxido de carbono y energía para mover el coche. Este dióxido de carbono es el principal gas del efecto invernadero y estas emisiones excesivas que estamos haciendo son las que están contribuyendo a que estemos desequilibrando cada vez más el planeta. Pero bueno, ¿qué pasaría si en vez de gasolina o diésel o cualquier combustible normal utilizáramos hidrógeno? En este caso, lo que pasa es que cuando quemamos este hidrógeno se genera vapor de agua. Este vapor de agua es inocuo. Esto quiere decir que no es tóxico para los seres humanos ni para el medio ambiente y además se recircula. A lo que me refiero es que este vapor de agua que se condensa en forma de nubes, llueve y vuelve al mar y al final es agua lo que nosotros utilizamos como materia prima para producir este hidrógeno. Entonces, al final estamos de alguna manera desarrollando una especie de economía circular que nos permite aprovechar lo que hemos generado. Y por supuestísimo, también durante esa combustión también se genera energía para poder desplazar el coche. Por tanto, ya estamos viendo que en los dos casos conseguimos mover el coche, pero en uno estamos emitiendo sustancias contaminantes y en otra no. Pero además, este hidrógeno no solo se podría utilizar como combustible en los vehículos, sino que también este uso se puede extender a otros ámbitos, como por ejemplo en las refinerías. Prácticamente todos los objetos que nos rodean están hechos a partir de petróleo. Pues para poder modificar la estructura de este petróleo, el hidrógeno es un compuesto que se utiliza bastante. Una de las reacciones industriales más importantes es la síntesis del amoníaco o el proceso Haber-Bosch, que también requiere de hidrógeno, y esta es una de las reacciones más importantes en la historia de la humanidad, ya que a partir del amoníaco, como ya sabréis, se pueden obtener los fertilizantes, que es lo que nosotros utilizamos para abonar el campo y que tengamos unas buenas cosechas. Y también se puede utilizar, por supuesto, en la industria farmacéutica, para elaborar compuestos muy finos que requieran de una estructura química especialmente definida y que ya sabéis que son los que nos ayudan a curarnos cuando nos ponemos malos o para curar enfermedades. Entonces, todas estas cosas hacen que el hidrógeno pues, vaya teniendo cada vez más relevancia en nuestra sociedad. Pero bueno, nos puede llegar a surgir la siguiente pregunta. Si tan bueno es, ¿por qué no lo estamos utilizando? ¿Qué está pasando aquí? Pues la respuesta es bastante clara. Como estamos viendo aquí en esta diapositiva, la inmensa mayoría del hidrógeno que se genera actualmente procede de los combustibles fósiles. Prácticamente la mitad viene del metano, otro tanto por ciento del petróleo y del carbón también se obtiene una cierta parte. Cierto es que aparece aquí un 4% de electrólisis. ¿Esto qué es?
La electrólisis básicamente consiste en someter al agua a una descarga eléctrica para romperla y generar hidrógeno y oxígeno. ¿Pero qué pasa con esto? Las cantidades de energía que requiere este proceso son bastante altas. Entonces, hace que el proceso sea caro y también que de dónde viene esa energía, de quemar carbón, no petróleo. Entonces estamos en las mismas. El hidrógeno tiene un potencial muy grande para nuestra sociedad, pero estamos dependiendo directamente de los combustibles fósiles. Entonces, ¿de verdad que no hay nada que no podamos hacer para quitárnoslos del medio? Igual sí que tenemos una alternativa. Siempre está aquí la ciencia para darnos esperanza a todos cuando peor pinta la cosa. Y es que, como estáis viendo aquí en el título, a partir de agua, luz y electricidad, somos capaces de generar un hidrógeno, pero no un hidrógeno cualquiera, ya que como no estamos dependiendo de los combustibles fósiles, es el que conocemos como hidrógeno verde. Vamos a ver en qué estará pensando Homer. Yo creo que igual algo le ha llamado la atención y parece ser que sí. ¿Realmente qué necesitamos para poder conseguir esto? ¿Cómo funciona este proceso de generación de hidrógeno verde? ¿Y qué materiales se emplean para ello? Son varias preguntas que iré respondiendo más adelante, porque antes creo que es muy interesante que lo comparemos con algo que conocemos todos, como es la fotosíntesis. Esta fotosíntesis, lo único que tenemos que saber de aquí, no os voy a dar tampoco mucha la chapa, es que hay dos etapas. La primera de ellas se llama fase luminosa fotoquímica y consiste en que la planta coge el agua del suelo y con la luz del sol que le llega es capaz de romper las moléculas de agua y generar una especie de hidrógeno junto con sus electrones y oxígeno. Ya estamos viendo que las plantas de alguna manera son capaces de aprovechar la luz solar que les está llegando, el agua que recoge del medio y esta corriente de electrones que se genera para generar esta especie de hidrógeno, el hidrógeno entre comillas, que es importante. Y luego también tenemos la otra etapa, que es la fase oscura sintética. En esta fase lo que hace la planta es coger el dióxido de carbono del ambiente y combinarlo con esos hidrógenos que ha generado antes para elaborar y construir moléculas un poco más complejas que le pueden servir de alimento, como por ejemplo la glucosa. Pero bueno, si nos centramos en la fase fotoquímica, que es la que realmente nos interesa a nosotros, es algo muy similar a lo que queremos hacer nosotros en el laboratorio, que a partir de agua, luz y un pequeño aporte externo de electricidad, que en este caso puede venir perfectamente de fuentes de energía renovables, lo que vamos a hacer es obtener hidrógeno molecular. Este sí es el que nos interesa a nosotros y este es el que va sin las comillas. Este es el que realmente es interesante para nosotros. Pero bueno, ya habéis visto que la charla se llama receta para obtener hidrógeno y de momento no hemos visto receta por ningún sitio. Así que ya se está empezando a mosquear chicote, vamos a coger papel y boli que no quiero que nos cierren el chiringuito. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos para poder obtener hidrógeno? Ya os he hecho un poco de spoiler en el título, pero bueno, al final necesitamos un cazo con agua, luz y una pizca de electricidad. Pero no es solo esto. Más o menos, también necesitamos unas 4 cucharadas soperas de algún óxido semiconductor, que básicamente estos son los materiales que se encargan de absorber la luz. Y por otra parte, también necesitamos una cierta cantidad de materiales conductores de la electricidad. Pues ahora que ya conocemos todos los ingredientes de nuestra receta, vamos a ver cómo tenemos que cocinarlos. Vamos a volver a tomar papel y boli y vamos que arrancamos ya. Pasos a seguir. El primero de todos es mezclar este óxido semiconductor con agua y añadirlo a un molde, que es lo que está haciendo aquí nuestro amigo Arguiñano. Es más salado el tío que nada. El siguiente paso es meter en el horno este molde para que coja rigidez. Aquí es verdad que hoy no me veo muy fino yo y entonces le he tenido que pedir ayuda a Alberto Chicote para que nos eche un cable, que sin duda nos va a venir estupendamente. El siguiente paso es la galleta que sale de este horno, lo que tenemos que hacer es sumergirla en el cazo con agua. Ahora lo que queda es conectarla al sistema eléctrico con los materiales conductores que he dicho antes, con un poco más de cuidado del que está teniendo Bart, que no queremos que se electrocute nadie. Nadie va a pensar en los niños, nosotros sí. Y por último, lo que nos queda es iluminar la galleta. Entonces vamos a tener que llamar a nuestro amigo Rafael que nos encienda la bombilla y pues ya lo tendremos. Con esto ya estaríamos generando hidrógeno verde. Pero bueno, todo esto, ¿cómo se traduce en la realidad? ¿Cómo es esto en un laboratorio de investigación? Bueno, pues esta es nuestra realidad. Nosotros nos encargamos de desarrollar electrodos fotoactivos para producir hidrógeno.
Ya he dicho que el primer componente es un material semiconductor. En este caso hemos elegido al dióxido de titanio, nanoparticulado. ¿Qué es esto de nanopartículas, nanociencia? ¿Esto qué significa? Esto de las nanocosas viene a ser lo mismo que la escala en la que nosotros trabajamos, es decir, hace referencia al tamaño en el que se encuentran los materiales que estamos trabajando. Para que os hagáis una idea, un nanómetro es lo mismo que coger un metro y dividirlo 1 billón de veces. Otra comparación que podemos hacer es como si un metro fuera el planeta Tierra y un nanómetro es una manzana, para que os hagáis una idea de lo que se reducen las cosas de tamaño. Por tanto, se suele decir que el tamaño importa, pues aquí sí, aquí está más que justificado. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros trabajamos en estas escalas tan pequeñitas? Que obtenemos propiedades nuevas de estos materiales que nos permiten aprovecharlos de distintas maneras y las que ya existen nos permite potenciarlas. Entonces, estamos aumentando la eficiencia de todos estos sistemas que utilizan materiales en escala nanométrica. Entonces, rebobinando un poco. He dicho antes que utilizamos este óxido semiconductor y que lo tenemos que mezclar con agua. Lo que pasa es que no se mezcla muy bien con el agua. Entonces necesitamos añadir un estabilizante para poder hacer esta mezcla correctamente y al final esta mezcla es lo que nosotros vamos a utilizar para desarrollar estos electrodos. Ya estamos viendo aquí en la imagen que el cuadradito blanco es el dióxido de titanio y la otra parte que está debajo es el sustrato conductor que en este caso es comercial, vamos, que se puede obtener sin ningún problema. Pero bueno, una alternativa que también proponemos nosotros es la de sustituir estos sustratos conductores, que cuesta obtenerlos y son caretes y demás, por películas de nanotubos de carbono. En este caso también lo tenemos que mezclar con agua y es algo muy parecido a lo que le pasa al agua y a la arena, que no se mezclan en absoluto bien. Entonces volvemos a requerir de la ayuda de este estabilizante para poder mezclarlos bien y ya poder tratarlos como corresponde. Entonces ya estáis viendo aquí en esta imagen que volvemos a tener otro tipo de electrodos. En este caso la ventanita blanca sigue siendo dióxido de titanio y la parte más negra es nuestra película de nanotubos de carbono. Entonces, bueno, echando un poco la vista atrás, vamos a volver a repetir la receta, pero en este caso vamos a ir sustituyendo cada paso en la cocina por el que estamos haciendo nosotros en el laboratorio. El primero de ellos será mezclar este óxido semiconductor con agua y meterlo en el molde, ¿no? Bueno, pues esto ya lo tenemos hecho. El siguiente paso es coger este molde y meterlo en el reactor o en el horno para calentarlo y que coja rigidez. Y esto es lo que estamos viendo en la segunda imagen. El siguiente paso ahora es sumergir esta galleta que sale del horno en el cazo con el agua, que es justo lo que se ve en el centro de la imagen 3. Y el siguiente paso es conectarla al sistema eléctrico. Ya estáis viendo que he puesto algún cablecillo de más y que realmente son imprescindibles. Y ya, el último paso de todos es iluminar la galleta, que es lo que tenemos aquí. Encendemos nuestra lámpara solar y con esta configuración ya estaríamos generando hidrógeno verde. Como veis aquí en las imágenes, que con un sistema tan simple como agua, luz y electricidad y esto y alguna cosilla más que ya he comentado antes, pues somos capaces de generar este hidrógeno. Uno de los problemas que tiene es que no es que sea la cosa más eficiente del mundo. Tenemos que hacer que esta galleta esté más rica o, dicho de otra manera, que estos electrodos sean más eficientes. ¿Cómo podemos hacer esto? Una alternativa es añadir partículas fluorescentes, que es básicamente como si le pusiéramos chips de chocolate a nuestra galleta para que nos sepa mejor. Y otra cosa que podemos hacer también es añadir colorantes orgánicos. Esto es como si cogiéramos nuestra galleta y la untáramos con Nutella o nocilla o lo que más nos guste para que nos sepa mucho mejor aún. Pero bueno, sin embargo, aquí en nuestro grupo tenemos un dicho y es que no es oro ni dióxido de titanio todo lo que reluce. ¿A dónde quiero llegar con esto? En general, el problema más grande que tiene esta tecnología es que se generan cantidades de hidrógeno bastante modestas. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar todo esto? La única respuesta que os puedo dar ahora mismo es que tenemos que seguir investigando, pero no podemos investigar de cualquier manera. Tenemos que dignificar y mejorar la carrera investigadora de nuestro país, porque al final de los avances científicos y tecnológicos nos beneficiamos todos. Entonces, para que Matías Prats dentro de unos cuantos años diga que estamos haciendo un trabajo titánico, lo que necesitamos son unas mejores condiciones laborales, exactamente igual que cualquier otra profesión. Pero bueno,
Al final lo más importante de todo esto es trabajar en equipo y estar rodeado de gente brillante y excelente, como es en nuestro caso, en el grupo de nanoestructura de carbono y nanotecnología. A que desde aquí quiero agradecer personalmente por toda la ayuda que me están dando en todas las cosas que estoy haciendo aquí, tanto preparando presentaciones como por supuesto en el laboratorio. Y por supuestísimo también daros las gracias a todos por haberme aguantado todo este tiempo. Os he dejado por aquí las redes sociales de nuestro grupo y también mi correo electrónico. Ya nos podéis seguir en las distintas redes sociales porque somos bastante simpáticos y lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención y espero no haberos aburrido demasiado.